¿Alguna vez has sentido que algo te observa en la oscuridad? No hablo de esa sensación común que todos experimentamos de vez en cuando. Me refiero a ese terror primitivo, ese miedo visceral que te paraliza cuando sabes, no crees, sino que sabes que hay algo ahí afuera, algo que no debería existir. Esta es la historia de un encuentro con una de las criaturas más aterradoras que habitan en las sombras de El Salvador, una bestia que los antiguos llamaban el guardián del infierno, y que yo tuve la desgracia de encontrar cara a cara. Las noches de San Vicente, El Salvador, tienen algo particular. No es solo la oscuridad que parece más densa que en otros lugares, ni el silencio que cae como una losa sobre los caminos rurales cuando el sol se oculta. Es algo más, algo que los ancianos conocen bien y que susurran a sus nietos cuando quieren mantenerlos alejados de los senderos nocturnos. Esta es la historia de Raúl Mendoza, un hombre que hasta hace poco se consideraba escéptico de todo lo sobrenatural. Un campesino de 32 años que trabajaba la tierra como lo habían hecho su padre y su abuelo antes que él, y que se reía de las supersticiones que plagaban las conversaciones durante las tardes en el pueblo. Pero una noche, todo lo que creía saber sobre la realidad se desmoronó, dejando solo terror en su lugar. Todo comenzó en julio de 2024, durante una de esas noches en que la luna llena ilumina los campos de café como si fuera un reflector gigante en el cielo. El aire estaba cargado con el aroma dulzón de los cafetos en flor, mezclado con ese olor terroso tan característico de la tierra recién trabajada. Raúl había estado trabajando hasta tarde en su parcela, preparando la tierra para la próxima siembra. El sudor le corría por la frente mientras guardaba sus herramientas en el pequeño cobertizo que había construido en el extremo de su terreno. Las cigarras cantaban su sinfonía nocturna, un sonido tan familiar que se había convertido en el telón de fondo de sus largas jornadas de trabajo. Su esposa, María, le había insistido esa mañana que no se quedara hasta tarde. Las noches de luna llena son peligrosas, le había dicho con esa mirada seria que ponía cuando hablaba de las viejas creencias. Raúl se había reído, como siempre lo hacía. ¿Qué puede ser más peligroso que los ladrones comunes?, había respondido, palmeando el machete que siempre llevaba en su cinturón. El reloj de su celular marcaba las 9:47 de la noche, cuando finalmente cerró el cobertizo. El camino a casa era aproximadamente 2 kilómetros, una caminata que había hecho cientos de veces. Normalmente tomaba el atajo por la carretera principal, pero esa noche algo lo impulsó a tomar el viejo sendero que serpenteaba entre los cafetales. Más tarde recordaría ese momento como el primer error de una noche llena de ellos. El aire estaba inusualmente frío para ser una noche de verano. Las cigarras, que normalmente llenaban el aire con su canto incesante, guardaban un silencio antinatural. Raúl se detuvo un momento, ajustando la correa de su mochila mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra del sendero. Fue entonces cuando lo notó. El silencio no era solo la ausencia del canto de las cigarras, era un silencio absoluto, como si el mundo entero contuviera la respiración. Sus propios pasos parecían resonar con una intensidad inquietante en medio de aquella quietud sobrenatural. A medida que avanzaba, la luz de la luna creaba sombras extrañas entre los cafetos, sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo, solo para quedarse perfectamente inmóviles cuando las miraba directamente. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido, un roce suave, como de patas sobre la tierra seca, varios metros detrás de él. Raúl se detuvo, conteniendo la respiración. En sus 32 años viviendo en estas tierras, había aprendido a reconocer los sonidos de la noche. Sabía distinguir el caminar sigiloso de un coyote, del trote pesado de un perro callejero. Pero esto era muy diferente. El sonido se repitió más cerca esta vez. No eran las pisadas ligeras de un animal pequeño, sino algo más pesado, más deliberado. Raúl aceleró el paso mientras su mente racional intentaba encontrar una explicación lógica. Probablemente es solo un perro, se dijo a sí mismo. Pero incluso mientras formaba ese pensamiento, algo en su interior le gritaba que estaba equivocado. El sendero se estrechaba a medida que se adentraba más profundamente en los cafetales.
Las ramas de los árboles se entrelazaban sobre su cabeza, creando un túnel natural que bloqueaba gran parte de la luz lunar. Raúl sacó su celular para usar la linterna, pero sus manos temblaban tanto que casi lo deja caer. La pantalla mostró que no había señal. Los sonidos detrás de él se volvieron más claros, más definidos. Ya no podía engañarse, pensando que era su imaginación. Algo lo estaba siguiendo, algo grande. El roce de las patas sobre la tierra había sido reemplazado por un sonido más perturbador. El inconfundible clic-clac de garras contra las piedras del camino. Fue entonces cuando percibió el olor. Un hedor pútrido, como de carne en descomposición mezclada con azufre, tan intenso que le provocó arcadas. El aire se volvió denso, casi irrespirable, y la temperatura pareció descender varios grados más. Santa María, Madre de Dios, susurró Raúl, recordando las oraciones que su abuela le había enseñado de pequeño. Las palabras salieron como vapor en el aire helado. La criatura detrás de él se detuvo. Por un momento, el silencio volvió a ser absoluto. Raúl podía escuchar los latidos de su propio corazón retumbando en sus oídos lentamente, muy lentamente. Se giró. Allí, a no más de 10 metros de distancia, dos ojos rojos brillaban en la oscuridad. No reflejaban la luz como los ojos de un animal normal. Estos emitían su propia luminiscencia, un resplandor rojizo que parecía provenir del mismo infierno. La criatura era más grande que cualquier perro que hubiera visto jamás. Su pelaje negro tan oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. El cadejo. La palabra surgió en su mente como un susurro de ultratumba. Todas las historias que había escuchado en su juventud, todas las advertencias de los ancianos del pueblo, todos los cuentos que había descartado como supersticiones, ahora cobraban un terrible sentido. La bestia dio un paso adelante y Raúl pudo verla con más claridad. Su cuerpo era similar al de un perro gigantesco, pero las proporciones estaban mal. Sus patas eran demasiado largas, terminando en garras que parecían más propias de un demonio que de una criatura terrenal. Su hocico, ligeramente entreabierto, revelaba las hileras de dientes afilados como navajas, y de entre ellos goteaba una saliva espesa y oscura que hacía asfixiar la tierra donde caía. Raúl comenzó a retroceder lentamente, su mano buscando instintivamente el machete en su cinturón. El metal frío del mango le dio un falso sentido de seguridad que duró apenas un segundo. La criatura inclinó su cabeza de una manera casi humana, como si estuviera evaluando sus movimientos. No corras, recordó Raúl las palabras de su abuela. Si alguna vez te encuentras con el cadejo negro, no corras. Correr es morir. Pero su cuerpo temblaba con el impulso primitivo de huir. Cada fibra de su ser gritaba que escapara. La bestia pareció percibir su miedo. Sus fauces se abrieron en lo que podría haberse confundido con una sonrisa, si no fuera por los hilos de saliva negra que conectaban sus colmillos superiores e inferiores. El olor a putrefacción se intensificó y Raúl sintió que sus ojos comenzaban a lagrimear. Lo que sucedió después ocurrió en cuestión de segundos. El cadejo se agazapó, sus músculos tensándose bajo ese pelaje antinatural. Raúl supo, con una certeza que helaba la sangre, que la bestia estaba preparándose para atacar. En ese momento hizo lo único que se le ocurrió. Levantó su machete y comenzó a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos. Las palabras salieron entrecortadas, mezcladas con el castañeteo de sus dientes. La criatura se detuvo, sus ojos rojos parpadearon como brasas ardientes. El cadejo retrocedió un paso, pero no por miedo. Su postura sugería más bien diversión, como si estuviera jugando con su presa. Fue entonces cuando Raúl notó algo aún más perturbador. La bestia proyectaba múltiples sombras, todas moviéndose de manera independiente, como si estuvieran vivas. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Las oraciones brotaban de sus labios automáticamente, mientras su mente procesaba el horror que tenía ante sí.
Las sombras del cadejo comenzaron a deslizarse por el suelo como serpientes de tinta acercándose a sus pies. El aire se volvió tan frío que su respiración formaba densas nubes de vapor. El machete en su mano comenzó a vibrar y notó con horror que el metal estaba oxidándose ante sus ojos, como si siglos de deterioro estuvieran ocurriendo en segundos. La bestia dio otro paso adelante, y esta vez Raúl pudo ver que sus patas no tocaban realmente el suelo. Flotaba a unos centímetros de la tierra, que se ennegrecía y marchitaba bajo su presencia. Las plantas cercanas se secaban y morían, como si la misma esencia de la vida estuviera siendo drenada del ambiente. De repente, el cadejo echó la cabeza hacia atrás y emitió un sonido que Raúl jamás olvidaría. No era un ladrido ni un aullido, sino una mezcla grotesca de risas humanas y gritos de dolor, como si las almas de 1000 condenados estuvieran atrapadas en su garganta. Las sombras alcanzaron sus pies y Raúl sintió un frío que traspasaba sus huesos, un frío que iba más allá de lo físico y parecía tocar su propia alma. Su machete se desintegró en sus manos, convertido en polvo oxidado que se llevó el viento sobrenatural. En ese momento de absoluta desesperación, cuando todo parecía perdido, Raúl recordó algo más que su abuela le había dicho. El cadejo negro no puede tocarte si estás protegido por la verdadera fe. Con las últimas fuerzas que le quedaban, metió la mano en su camisa y sacó el escapulario que María le había obligado a llevar esa mañana. La reacción fue instantánea. Al ver el objeto sagrado, la bestia retrocedió violentamente como si hubiera sido golpeado por una fuerza invisible. Las sombras que se arrastraban por el suelo se contrajeron, retorciéndose como serpientes heridas. En el nombre de Dios Todopoderoso, gritó Raúl, sosteniendo el escapulario frente a él. Su voz, que momentos antes temblaba de miedo, ahora resonaba con una fuerza que ni él mismo reconocía. El cadejo negro emitió un aullido que hizo temblar la tierra. Sus ojos rojos ardiaron con una intensidad cegadora, y por un momento Raúl pudo ver su verdadera forma. No era solo una bestia, sino una manifestación de pura maldad, un ser de las profundidades del infierno que llevaba consigo el peso de miles de almas atormentadas. Pero cuando parecía que la protección del escapulario sería suficiente, algo cambió. El cadejo comenzó a transformarse. Su cuerpo se retorció y expandió. Su pelaje negro onduló como llamas oscuras. Las múltiples sombras se fusionaron en una sola masa de oscuridad viviente que comenzó a rodear a Raúl. No es suficiente, susurró una voz en su mente, una voz que sonaba como 1000 susurros superpuestos. Tu fe es débil, Raúl Mendoza. Has dudado demasiado tiempo. En ese instante de terror supremo, Raúl comprendió algo fundamental. No era el escapulario lo que lo mantenía a raya a esa criatura, sino la fe que representaba. Todas las burlas, todo el escepticismo de años, todo el orgullo de creerse por encima de las supersticiones, todo eso había debilitado su verdadera protección. Con lágrimas en los ojos, Raúl cayó de rodillas y comenzó a rezar. No eran las oraciones memorizadas de antes, sino plegarias que surgían directamente de su alma, palabras de arrepentimiento sincero y de fe renovada. La oscuridad que lo rodeaba comenzó a retroceder. El cadejo negro aulló nuevamente, pero esta vez el sonido estaba cargado de frustración y rabia. La bestia comenzó a desvanecerse, como humo negro dispersado por un viento invisible. Cuando el último rastro del cadejo negro se desvaneció en la noche, Raúl permaneció de rodillas durante varios minutos, temblando y llorando. El aire volvió lentamente a su temperatura normal y el familiar canto de las cigarras regresó gradualmente, como si la naturaleza misma estuviera despertando de una pesadilla. Con piernas temblorosas, se levantó y miró a su alrededor. El sendero mostraba las marcas del encuentro sobrenatural. Un círculo perfecto de tierra ennegrecida donde la bestia había estado,
y las plantas marchitas que formaban un macabro sendero por donde la criatura había pasado. El resto del camino lo hizo prácticamente corriendo, sosteniendo el escapulario con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Cuando finalmente llegó a su casa, María lo esperaba en la puerta, su rostro una máscara de preocupación. «¿Lo viste, verdad?», preguntó ella simplemente, notando su estado. No necesitó respuesta. Las lágrimas en los ojos de Raúl y su ropa empapada en sudor frío hablaban por sí solas. Esa noche, mientras María le preparaba un té de tila para los nervios, Raúl le contó todo. Ella solamente escuchó en silencio, asistiendo ocasionalmente, como si cada detalle confirmara que algo ya se sabía. «Tu abuela me lo advirtió el día que nos casamos», dijo María finalmente. «Me dijo que vendrías de una familia de escépticos, pero que algún día necesitarías entender. Por eso insistí tanto en que llevaras el escapulario. Hoy, las ancianas del pueblo me avisaron que había señales. El Cadejo Negro ha estado rondando más cerca últimamente, buscando almas que han perdido su camino». Los días siguientes Raúl notó cambios en el pueblo. Otros comenzaron a compartir sus propias historias, experiencias que antes habían mantenido en secreto por miedo a las burlas. El encuentro con el Cadejo Negro había abierto sus ojos a una realidad que siempre había estado allí, oculta bajo una fina capa de escepticismo moderno. Instaló una pequeña cruz en su cobertizo y comenzó a bendecir sus herramientas antes de usarlas. Las burlas de sus amigos ya no le importaban. Había aprendido que algunas tradiciones, algunas creencias, no sobreviven por generaciones solamente por simple superstición. Ahora, cada vez que escucha historias de apariciones o advertencias de los ancianos, Raúl guarda un respetuoso silencio. Por las noches, antes de dormir, reza con una convicción que nunca había conocido antes. Y cuando sus hijos le preguntan por qué es tan insistente con las bendiciones y los escapularios, les cuenta su historia, esperando que ellos entiendan lo que él aprendió aquella noche, que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, y que la fe verdadera no es una muleta para los débiles, sino un escudo contra las tinieblas que acechan en los márgenes de nuestra realidad. Porque en las noches de luna llena, cuando las cigarras callan y el aire se vuelve denso, Raúl sabe que el Cadejo Negro sigue ahí afuera, esperando a aquellos que, como él una vez, creen que las antiguas advertencias son solo cuentos para asustar a los niños. Si esta historia del Cadejo Negro te heló la sangre, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Siempre traigo nuevas historias de terror basadas en el folclore latinoamericano que te harán cuestionar la realidad que creías conocer.